Profe, quería arrancar consultándole, antes que nada, de nuevo, gracias por esta invitación o por aceptar esta invitación. Hace aproximadamente un par de días, 3, 4 días, tuvimos tal vez acá sentado también en esta misma cabina de Bésame Radio a Camilo Delgado, quien estuvo estrechamente ligado a la campaña de Olga Beatriz González, y yo le consultaba a él cuánto les duró el guayabo por esos resultados del pasado 8 de marzo, y él nos decía, me duró a mí más de un mes, duré más de un mes en tratar de asimilar lo que fueron esos resultados para nosotros, en ese caso desfavorable del Partido Liberal. En el caso de Marta Alfonso, ¿cuánto duró ese guayabo? Pues debo decirte que no me dio guayabo. ¿A usted Te no? voy a decir no, porque yo siento que a pesar de que no logré el objetivo de repetir en la Cámara, yo era consciente de la adversidad en medio de la cual hacíamos nuestra campaña. Yo no tenía el respaldo, digamos, que hoy tiene el pacto por estar dentro de otro partido, dentro del Partido Verde, en esa coalición, la única del Partido Verde dentro de esa coalición que hicimos, la única candidata. No tenía el respaldo, digamos, de las izquierdas tradicionales del Tolima que estaban respaldando especialmente a Renzo García, no tenía el respaldo político, digamos, a gran escala que podría tener Marco Emilio. Y pues dependíamos de nuestro trabajo que hemos hecho durante estos 4 años, y no solamente 4 años, sino yo creo que habíamos conversado contigo ya, Alejandro, en algún momento, que yo vengo de una lucha de más de 20 años en el departamento, trabajando con mujeres, en la academia, trabajando con campesinos, y creo que pues sabíamos que lo que teníamos era ese acumulado, que creo que quedó demostrado, que a mí nadie me regaló una curula hace 4 años, que la construimos entre muchas fuerzas. Creo que también fue una posibilidad de callarle la boca a esos machitos que decían que me habían puesto allá en el Congreso como si yo no hubiera hecho absolutamente nada en la campaña de hace 4 años. Mostramos que hay una legitimidad, que hay una estructura departamental, y para mí eso es una ganancia. Pero lo segundo es que aportamos al objetivo general que nos habíamos trazado desde un principio, lo dije en estos micrófonos, lo dije en todo lado donde pude, y era ampliar la representación de los sectores alternativos en el Congreso de la República, y así se dio. Logramos que el sector progresista del Tolima tuviera 2 curules, sin los votos que este equipo que yo represento puso en esa contienda electoral parlamentaria. No se hubiera logrado la segunda curul, y eso también nos hace sentir pues muy felices de haber podido aportar. Creo que como ustedes me han visto, me han escuchado, no soy de un proyecto individual, soy de un proceso y de un proyecto colectivo. Creo que el momento que estamos viviendo en el país no es coyuntural, es estructural. Y eso nos ha permitido aportar a ese momento de transformación también en este nivel regional. Así que yo realmente no tengo guayabo, yo no tengo apego por el cargo, no tengo apego por los privilegios que significa un cargo de estos, que además los he cuestionado cada que he podido, y creo que lo que se abre es una gran posibilidad de ejercicio político, no solamente para mí, para nuestro equipo. Somos una fuerza independiente con una votación importante. Sí, profe, me la deja picando y tengo que aprovecharla porque si la dejo pasar, pues tal vez no tenga la oportunidad más adelante. Uno de esos machitos a los que usted hace referencia es Renzo García. No, en la política hay muchos, pero sí hubo una campaña de desprestigio muy fuerte dentro del mismo pacto hacia mí, por supuesto desde el sector que representa Renzo García hacia mí, diciendo que yo no tenía votos, que yo no tenía respaldo, que toda la votación que yo había sacado hace 4 años lo habían puesto él y su sector, y pues creo que ha quedado demostrado que eso no es cierto, que también hay un trabajo propio, que también hay una legitimidad, que también hay un liderazgo que le ha quedado muy difícil a él y a su equipo reconocer. Profe, muchos de los que nos escuchan ahora seguramente se preguntarán, y también quienes no nos verán, por ejemplo, también en nuestras redes sociales o en otras emisiones, ¿qué va a pasar con Marta Alfonso a partir de el próximo mes de agosto? Seguramente usted seguirá haciendo un trabajo muy juicioso, muy riguroso en estos meses que le queda todavía al frente de su curul, pero ¿ya tiene claro si va a continuar o no Marta Alfonso en la política? Estamos en ese proceso. Yo creo que vamos a continuar en la política, por supuesto, porque estamos, como te decía hace un momento, Alejandro, en un momento estructural y no coyuntural.
Y ese momento estructural yo también lo he trabajado desde hace muchos años, como muchos líderes y lideresas de las izquierdas, de los movimientos sociales, que habíamos venido soñando este momento de país, lo hemos logrado y ahí vamos a seguir empujando un proceso de transformación que además tiene que bajar a las regiones. Entonces estaremos impulsando amigos, amigas, compañeros de nuestro equipo, a alcaldías, a consejos, a asamblea. Estaremos juiciosamente durante estos meses en la coyuntura puntual que tenemos de las elecciones presidenciales, impulsando la campaña de Iván Cepeda y de Aida Quilcué. Vamos a estar en el ejercicio político, por supuesto, ayudando, empujando, como lo hemos hecho durante estos 4 años, el gobierno progresista de continuidad que seguramente vamos a tener, que tenemos la esperanza de continuar, y en esa medida seguiré haciendo presencia. Yo creo que el trabajo que se hizo, el liderazgo que se tuvo durante estos 4 años, no pasarán como lo quieren borrar. Ahí hay gente que dice que yo ya soy un hecho del pasado, y yo creo que lo que nos queda es mucho presente y mucho futuro. Y ahí vamos a estar, por supuesto, generando opinión en este departamento, intentando que la gente entre en una conciencia sobre la necesidad de hacer transformaciones políticas, apoyar otros liderazgos para que esta región tan bella que nos dio la vida, Dios, cambie, ¿no? Tenga agroindustria, tenga mejores carreteras, aproveche mejor sus potenciales naturales y sociales y culturales para el turismo, bueno, que haya más posibilidades de desarrollo social, económico y cultural en este departamento. Y eso solamente se puede hacer si cambia el liderazgo político. Jean Paul. Sí, así es, profe. Bienvenida, qué bueno volverla a ver. Le quiero preguntar también un tema, y es una noticia nacional, lo que pasó con la Corte Constitucional que tumbó la emergencia económica del presidente Gustavo Petro. ¿Qué piensa sobre esto? Discúlpame. Sobre el tema de la Corte Constitucional que tumbó lo de la emergencia económica del presidente Gustavo Petro, ¿qué piensa de eso? Bueno, creo profe? que ha habido una actitud equivocada de la Corte Constitucional en un choque de trenes permanente con el gobierno. Si hay un decreto de emergencia económica, está sustentado en una situación no de este gobierno, sino de una deuda gigantesca, un déficit gigantesco que nos dejó el gobierno de Duque. Pero además ha habido una cantidad de acciones de las cortes tumbando, por ejemplo, el impuesto que se pretendía con las regalías para los hidrocarburos, que se pretendía que no los dedujeran de esas regalías. Claro. La plata que se pretendía recuperar por esa vía se quitó. Eso significó un impacto de más de 6, 7 billones de pesos en el presupuesto. Los problemas que hemos tenido de recaudo, de evasión, de elusión de muchos empresarios que seguramente, y de mucha gente que no paga lo que corresponde, y que seguramente es una forma de sabotear también las finanzas de este gobierno, digamos, como en otra estrategia blanda de afectación, entre muchas otras. Entonces ha habido muchos problemas que el gobierno de Gustavo Petro ha intentado resolver, y que las cortes, por ejemplo, miren lo de la emergencia en La Guajira, ¿sí? Entre muchos otros. Entonces han tumbado las cortes estos decretos, y yo creo que eso le hace daños a las comunidades, le hace daños al país. Ese choque de trenes no conviene, y pues bueno, me parece que ha sido equivocado y ha sido una manera de asfixiar el gobierno, y a pesar de eso hay una política económica estable que ha generado mayor empleo, que ha generado circulación de la riqueza. Yo creo que la política salarial y económica de Gustavo Petro ha venido a transformar una matriz productiva. Hoy, por ejemplo, se reactiva un sector que llevaba décadas, no años, décadas, sin repuntar, como el de la agricultura. Eso es muy beneficioso para muchos de los departamentos como el Tolima, cuya base productiva es la agricultura. Se ha reactivado el turismo, se ha reactivado el comercio, el sector comercio y servicios, y eso sucede porque hay más dinero circulando, y hay más dinero circulando porque hay más pago a los trabajadores, porque hay más capacidad adquisitiva, es decir, hay una redistribución de la riqueza que ha sido el centro de la política económica de Gustavo Petro, y yo creo que eso ha permitido que el país esté a flote a pesar de toda la andanada de ataques de los gremios económicos, de las cortes, afectando las estrategias económicas del gobierno. Profe, por último, y ya la esperamos también acá en Caracol, pero para cerrar este espacio del péndulo en Bésame Radio, tengo que preguntarle al Tolima cómo le fue con el gobierno Petro. ¿Tan bien como dicen los gobiernistas o tan mal como lo pinta la oposición?
Yo creo que no fue un departamento de los priorizados porque el gobierno en su estrategia de estabilización económica puso todos los esfuerzos mayoritariamente en las zonas más abandonadas por el Estado históricamente. Las periferias, el Chocó, el Cauca, la Amazonía, la Guajira, digamos, los departamentos de frontera o periféricos que históricamente han tenido, todavía hoy tienen unas brechas de desarrollo regional, de desarrollo económico y social muy, muy profundas, pero al Tolima no le fue mal. Es decir, si hubo prioridad hacia otros proyectos de inversión y hacia otros departamentos, también porque creo que hubo una actitud muy equivocada de la gobernadora de estar chocando todo el tiempo haciendo oposición al gobierno nacional, y pues eso obviamente termina castigando la región, porque si no hay un diálogo fluido, si no hay una relación armónica, si no se armoniza la política territorial con la nacional, pues es muy difícil que lleguen más recursos. Pero yo creo que al Tolima no le fue mal. El Tolima tiene inversiones, por ejemplo, en educación superior muy importantes. El Tolima tiene, por ejemplo, la infraestructura que se va a desarrollar con la Universidad del Sur en Chaparral, la universidad sede sur de la Universidad del Tolima. Por ejemplo, proyectos para vías que también se ejecutaron durante este periodo, política social, los subsidios a los abuelos, por ejemplo, temas asociados también a fortalecimiento asociativo, a desarrollo de programas o de proyectos agrícolas. No, yo realmente en salud, todo lo que se invirtió en materia de salud, yo realmente creo que al Tolima no le fue mal con el gobierno Petro, creo que ya es una actitud y una narrativa que se puede mostrar con cifras, seguramente las podemos entregar aquí al medio para que las publiquen, de la cantidad de inversiones que el gobierno nacional hizo en el departamento del Tolima, que hubieran podido ser más, claro que sí, si hubiera una relación más armónica entre el gobierno nacional y el territorial, pero que aunque no fueron tan abundantes, fueron muy, pero muy importantes y en temas estratégicos para el departamento. Profe, gracias y siempre bienvenida al Péndulo. A ustedes muchas gracias, un abrazo a la audiencia del Péndulo y a ustedes en la mesa de trabajo.